Cuando miro el panorama económico global de las últimas 3 o 4 décadas, hay un hecho que ya no puede ser negado, aunque muchos en Occidente aún se resistan a aceptarlo. El ascenso de China no ha sido un accidente. No es un capricho del destino, no es una casualidad del comercio global, y mucho menos es algo que pueda ser detenido por decretos, sanciones o amenazas. Lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos es el resultado de un proceso histórico meticulosamente planificado, ejecutado con disciplina y sobre todo con una visión de largo plazo que lamentablemente hemos perdido en muchas economías capitalistas occidentales. Permítanme poner las cosas en perspectiva. Hace poco más de 40 años, China era una nación rural empobrecida, con una infraestructura limitada y una población que vivía en su mayoría bajo condiciones de subsistencia. Pero a partir de 1978, con las reformas de Deng Xiaoping, el país comenzó un proceso de transformación económica sin precedentes en la historia moderna. Desde entonces, más de 700 millones de personas han salido de la pobreza. Lo repito para que quede claro, más de 700 millones. Esa cifra equivale, grosso modo, a toda la población combinada de Europa Occidental, y esto ha ocurrido en menos de medio siglo. Mientras tanto, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Desde los años 80 hemos vivido un proceso de desindustrialización sistemática. Las grandes corporaciones, con la bendición de nuestras élites políticas, trasladaron millones de empleos manufactureros al extranjero, buscando mano de obra barata, sin regulaciones ambientales ni derechos laborales que interfieran con sus márgenes de ganancia. Este modelo de capitalismo globalizado no solo devastó ciudades enteras en el llamado Rust Belt, sino que alimentó, sin querer queriendo, el crecimiento acelerado de economías como la China. No fue China quien nos quitó los empleos, fueron nuestras propias empresas, motivadas por la lógica del lucro inmediato, quienes los entregaron. Y ahora, cuando vemos que China no solo fabrica nuestros productos, sino que también innova, lidera sectores estratégicos y establece rutas comerciales por todo el mundo, fingimos sorpresa. ¿De verdad no lo vimos venir? El ascenso de China tiene bases sólidas. Primero, una planificación estatal a largo plazo, algo que en Occidente, dominado por ciclos electorales de 4 años, simplemente no existe. Segundo, una economía mixta donde el Estado tiene un rol protagónico en sectores clave, pero sin renunciar completamente a mecanismos de mercado. Y tercero, una inversión constante en educación, tecnología e infraestructura. Mientras nosotros debatimos sobre si subir o no el salario mínimo unos cuantos centavos, ellos han construido más de 30,000 kilómetros de trenes de alta velocidad en menos de 20 años. Nosotros no tenemos ni siquiera uno operativo a nivel nacional. Ahora, si alguien me pregunta, ¿y Estados Unidos no puede detener esto? Mi respuesta es clara, no, no puede, porque el problema no está allá afuera, está aquí adentro, está en nuestro modelo económico, en nuestra clase política capturada por intereses corporativos, en nuestra obsesión con el corto plazo y en nuestra profunda resistencia a aprender de los errores. Quiero dejar algo claro, no estoy idealizando a China.
Como toda gran potencia, tiene sus contradicciones, desafíos y aspectos criticables, pero el punto no es si China es perfecta, el punto es que ha sido estratégica, que ha sabido aprovechar las debilidades estructurales del capitalismo occidental para posicionarse como una fuerza dominante, y que ahora está en una etapa donde no necesita imitar a nadie, ya tiene su propio modelo, su propio rumbo, su propio destino. Pensemos por un momento en lo siguiente. En el año 2000, el Producto Interno Bruto de China era de aproximadamente 1.200.000.000.000 de dólares. Hoy supera los 17 billones. Eso significa que en solo 2 décadas ha multiplicado por más de 14 veces el tamaño de su economía. Ningún país en la historia moderna ha tenido ese tipo de crecimiento en un lapso tan corto. Ni siquiera Estados Unidos en su época dorada. Además, China no solo está creciendo hacia adentro, también está proyectando su influencia hacia afuera. Con iniciativas como la Franja y la Ruta, está financiando infraestructuras en África, Asia y América Latina, creando vínculos económicos duraderos. Está construyendo puertos, ferrocarriles, centrales eléctricas, y lo hace con una lógica diferente. No impone modelos ideológicos, sino que ofrece financiamiento y obras concretas, algo que muchos países del sur global valoran tras décadas de imposiciones condicionadas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y aquí viene la ironía más dolorosa. Mientras China se posiciona como el nuevo líder del sur global, Estados Unidos se ha encerrado en una narrativa de confrontación. Sanciona, bloquea, acusa, amenaza, como si las viejas herramientas de la Guerra Fría pudieran funcionar en un mundo donde los vínculos económicos son mucho más complejos. ¿Cómo se detiene a un país que es el principal socio comercial de más de 120 naciones? ¿Cómo se le aísla si cada vez que tú sancionas, otros países ven una oportunidad de estrechar lazos con él? La respuesta es simple: no se puede, pero eso no significa que estemos condenados al colapso. Lo que sí significa es que necesitamos hacer algo que parece haberse vuelto tabú en la política estadounidense: mirar hacia adentro, repensar nuestro modelo económico y sobre todo aprender, no con arrogancia, sino con humildad. Tenemos que dejar de decirnos a nosotros mismos que somos los mejores, los más eficientes, los más innovadores, solo porque lo fuimos en algún momento. Esa mentalidad nos ha vuelto complacientes. Y la complacencia en economía se paga caro, ya lo estamos viendo. En lugar de gastar billones en guerras que no ganamos, podríamos haber invertido en salud, educación, infraestructura, tecnología. En lugar de rescatar a bancos cada vez que colapsan por su propia avaricia, podríamos haber construido un sistema financiero al servicio de la mayoría. En lugar de permitir que las farmacéuticas controlen los precios como les da la gana, podríamos haber garantizado acceso universal a medicamentos esenciales. Pero no lo hicimos porque nuestros políticos no representan al pueblo, representan a quienes los financian. Y ahora que el liderazgo global se mueve hacia Asia, nos entra el pánico. Hablamos de amenazas, hablamos de Guerra Fría, pero lo que en realidad sentimos es miedo, miedo a haber perdido la ventaja, miedo a que el mundo ya no nos vea como modelo, miedo a que la hegemonía no sea eterna. China no necesita destruirnos para superarnos, solo necesita seguir haciendo lo que ha venido haciendo. Y nosotros, si no cambiamos el rumbo, vamos a seguir cayendo, no por culpa de ellos, sino por nuestras propias decisiones.
Hay un elemento aún más preocupante: la forma en que respondemos al ascenso de China. En lugar de asumirlo como un llamado a mejorar, lo interpretamos como una amenaza existencial. Y esa visión nos empuja peligrosamente a la confrontación, a la guerra comercial, al cerco militar, a la retórica del enemigo externo. Esto no solo es ineficaz, sino que además es profundamente contraproducente. Cada vez que Estados Unidos sanciona a una empresa china, esa empresa redobla esfuerzos por independizarse tecnológicamente. Lo vimos con Huawei, lo estamos viendo con los chips. Estados Unidos intenta cortar el suministro de semiconductores avanzados y China responde acelerando su desarrollo interno. Eso no es derrota, es resiliencia. Y mientras nosotros seguimos dependiendo de proveedores globales para todo tipo de insumos críticos, ellos avanzan hacia la autosuficiencia porque entienden algo que parece que nosotros olvidamos: la soberanía económica no es solo un discurso, es una estrategia. Piensen en lo siguiente: en medio de una pandemia global, ¿cuántos medicamentos básicos dependían de ingredientes activos producidos en China o India? ¿Cuántos hospitales en Estados Unidos dependían de mascarillas, guantes y ventiladores fabricados en Asia? Esa dependencia quedó al desnudo y sin embargo no hicimos una reforma estructural. Seguimos importando lo esencial bajo la lógica del menor costo, porque lo que importa no es la seguridad nacional, sino el margen de ganancia de ciertas corporaciones. El resultado es claro: cada crisis nos encuentra más vulnerables y en lugar de invertir en resiliencia, seguimos apostando por la especulación. En lugar de fortalecer la economía real, seguimos inflando burbujas financieras y luego fingimos sorpresa cuando estallan. En este punto, más que una competencia entre modelos, lo que estamos viendo es un espejo. China no está destruyendo a Estados Unidos. China está reflejando nuestras fallas, nuestras incoherencias, nuestros fracasos, y eso para muchos es intolerable porque implica aceptar que no somos invencibles, que no tenemos el monopolio de la eficiencia, que hay otros caminos. Y esa es la gran lección. El ascenso de China nos obliga a repensar el capitalismo, la globalización, la forma en que organizamos nuestras sociedades. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O preferimos seguir culpando al otro, al extranjero, al rival, para no asumir que el problema somos nosotros mismos? No quiero que se me malinterprete. No se trata de imitar a China. Cada país tiene su historia, su cultura, sus contradicciones, pero sí se trata de observar con honestidad, de aprender, de corregir el rumbo, porque si seguimos por este camino, lo que viene no es solo un declive económico, es un colapso social. Y para evitarlo necesitamos algo más que discursos, necesitamos un cambio profundo en nuestras prioridades, en nuestras políticas, en nuestra forma de entender el mundo. Si queremos entender por qué Estados Unidos no puede frenar el ascenso de China, debemos analizar con frialdad el comportamiento de nuestras élites económicas y políticas, porque no es suficiente con hablar de datos, crecimiento del PIB o tecnología. Lo que ha minado nuestra competitividad es un patrón de decisiones que favorece a unos pocos y margina a la mayoría. Lo he dicho durante años: el problema central de este país no es la falta de recursos, sino la distribución de esos recursos. Veamos el presupuesto federal. Cada año destinamos cientos de miles de millones a gasto militar.
De hecho, gastamos más en defensa que los siguientes 10 países combinados. ¿Y cuál es el resultado? Bases en más de 80 países, conflictos que nunca terminan y un aparato industrial militar que se alimenta a sí mismo. Mientras tanto, nuestra infraestructura colapsa, nuestras escuelas están subfinanciadas y nuestro sistema de salud es uno de los más caros e ineficientes del mundo desarrollado. China ha entendido algo que nosotros ignoramos. La verdadera seguridad nacional no depende solo de tanques o misiles, sino de una población educada, sana y con acceso a vivienda digna. Y por eso invierte en lo que realmente importa. En los últimos 20 años ha construido más de 800 ciudades inteligentes, ha erradicado en gran medida la pobreza extrema y ha digitalizado su economía a un nivel que nos deja rezagados. Hoy, millones de ciudadanos chinos pueden hacer transacciones, pagar servicios y acceder a trámites públicos desde una sola aplicación. Aquí, en Estados Unidos, aún usamos cheques en papel. ¿Es eso culpa de China? No, es culpa de nuestro modelo, de nuestra rigidez institucional, de la captura del Estado por parte de intereses privados. Las grandes empresas tecnológicas en este país no buscan inclusión digital. Buscan monopolios, buscan extraer datos y venderlos, y esa mentalidad nos impide construir plataformas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad. Además, mientras China planifica su economía con visión de 20, 30 o incluso 50 años, aquí seguimos atrapados en el cortoplacismo. Las decisiones se toman en función de ciclos electorales, encuestas del día y donaciones de campaña. ¿Cómo se puede competir así? ¿Cómo se puede construir futuro cuando los que gobiernan están pensando solo en la próxima reelección? Este cortoplacismo tiene consecuencias profundas. Un ejemplo claro es el cambio climático. China, siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero, al menos ha reconocido el problema. Está liderando la transición energética, invirtiendo en energías limpias, electrificando el transporte, construyendo ciudades verdes. ¿Qué hacemos nosotros? Negamos el problema, politizamos la ciencia, protegemos a las petroleras. No es que China sea perfecta en este ámbito, pero va hacia adelante. Nosotros, en cambio, retrocedemos. Y cuando se escribe la historia del siglo XXI, eso va a pesar, porque los países que lideren la revolución verde serán los que definan la economía global del futuro. No serán quienes extraigan más petróleo, serán quienes produzcan más energía limpia, más tecnología sostenible, más conocimiento aplicado al cuidado del planeta. Y si no cambiamos, vamos a quedar fuera. Así de simple. Hay algo aún más estructural que explica nuestra impotencia ante el avance chino: la desigualdad. En las últimas 5 décadas, la concentración de riqueza en Estados Unidos ha alcanzado niveles escandalosos. El 1% más rico posee más del 30% de toda la riqueza del país. Mientras tanto, más de la mitad de la población vive de cheque en cheque, y no importa cuánto trabajen, no pueden ahorrar, no pueden acceder a una vivienda estable, no pueden pagar seguros médicos. Esto no es un fallo del sistema, es su funcionamiento normal. El capitalismo estadounidense, tal como está diseñado hoy, premia la especulación, castiga el trabajo y convierte necesidades básicas en mercancías inalcanzables. Y eso destruye cualquier
posibilidad de construir una base social sólida para competir con economías que, aunque también capitalistas, mantienen un control estatal más fuerte y una redistribución más eficaz. No me malinterpreten. No estoy diciendo que en China no haya desigualdad, la hay, pero allí el Estado aún conserva herramientas para intervenir, puede controlar precios, puede invertir directamente, puede planificar estratégicamente. Aquí, en cambio, se nos ha convencido de que cualquier intervención es comunismo o peligro para la libertad. Y esa narrativa ideológica nos ha dejado sin defensas frente a un mundo que cambia rápido. Cuando decimos que Estados Unidos no puede detener a China, no lo decimos por resignación, lo decimos por realismo, porque detener a China implicaría cambiar nuestro sistema desde la raíz, y eso es algo que ni los partidos políticos dominantes ni las élites económicas están dispuestos a hacer. Preferimos enfrentar el avance chino con propaganda, con miedo, con medidas punitivas que no resuelven nada. ¿Cuántas veces hemos sancionado a empresas tecnológicas chinas y cuál ha sido el resultado? Que esas empresas crecen más, que se hacen autosuficientes, que desarrollan alternativas propias. Hace apenas una década, las redes 5G eran un proyecto futurista. Hoy China lidera en su implementación y lo ha hecho construyendo infraestructura a nivel global, exportando tecnología, capacitando personal. Mientras tanto, aquí seguimos debatiendo si debemos invertir en banda ancha para las zonas rurales. Y luego está la cuestión de la manufactura. Durante décadas dejamos que nuestra industria se desmantelara, cerramos fábricas, enviamos producción al extranjero, perdimos conocimiento técnico y ahora queremos recuperarlo de golpe solo porque sentimos que estamos quedando atrás. Eso no funciona así. Recuperar industria no es solo cuestión de dinero, es cuestión de cultura, de formación, de encadenamientos productivos, y eso lleva tiempo. China ha construido un ecosistema industrial durante más de 40 años. Nosotros queremos reconstruirlo en 4 y sin tocar los intereses de las grandes corporaciones que se beneficiaron de deslocalizar la producción. No se puede tener todo, no se puede mantener un sistema que premia la desinversión y al mismo tiempo esperar liderazgo global. No se puede sostener una economía basada en la financiarización y al mismo tiempo competir con un país que produce, que invierte, que planifica. La pregunta entonces no es si podemos frenar a China. La pregunta es si podemos frenarnos a nosotros mismos, frenar este rumbo autodestructivo, frenar el saqueo corporativo, frenar la lógica del beneficio inmediato, porque si no lo hacemos, el mundo no solo nos superará, nos olvidará. Cuando uno estudia los imperios a lo largo de la historia, y créanme, lo he hecho durante años, descubre un patrón constante. Ningún imperio cae de un día para otro, ninguno se desmorona por una sola causa. Todos, sin excepción, comienzan a ceder por dentro antes de ser desafiados desde fuera. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en Estados Unidos. Durante el último siglo, este país construyó una hegemonía global sin precedentes. Dominamos los mercados, el sistema financiero, las instituciones internacionales, la cultura, la tecnología. Fuimos referencia, y no solo por nuestra capacidad militar, sino porque ofrecíamos algo más, una narrativa, la narrativa del sueño americano, de la libertad individual, del progreso, pero esa narrativa se ha vaciado.
se ha vuelto inalcanzable para millones de personas que trabajan duro y aún así no logran prosperar. Se ha vuelto cínica frente a una juventud endeudada, precarizada, sin esperanza, y en ese vacío otros modelos aparecen, no porque la gente quiera ser como China, sino porque ya no quiere ser como nosotros. Eso es lo que más le duele al sistema, que ha perdido el poder del ejemplo. Que su promesa de bienestar ya no convence, que cada vez más personas, incluso dentro de nuestras propias fronteras, empiezan a cuestionar la idea de que este sea el mejor país del mundo. Y cuando eso ocurre, el poder blando se desvanece, el liderazgo moral se erosiona y el imperio comienza a temblar. Miremos la educación. Durante décadas, nuestras universidades eran consideradas las mejores del mundo. Aún hoy muchas están entre las más prestigiosas. Pero ¿a qué costo? La deuda estudiantil en Estados Unidos supera el $700,000,000,000. Eso equivale a más del doble de toda la deuda externa de África. Millones de jóvenes comienzan su vida adulta ya atrapados por préstamos imposibles. Mientras tanto, en China, la matrícula universitaria crece año tras año, se expanden las carreras técnicas, se forman científicos, ingenieros, tecnólogos, y lo hacen sin cargar sobre las espaldas de su juventud una hipoteca vitalicia. ¿Cómo se compite así? ¿Cómo se innova desde la angustia? ¿Cómo se construye un país cuando la educación es una trampa financiera? Y no es solo la educación, es también la vivienda. Hoy el precio medio de una casa en Estados Unidos supera los $400,000. Para muchos, comprar una vivienda es una ilusión, alquilar se vuelve insostenible y mientras tanto hay más de 600,000 personas sin techo en el país más rico del mundo, en la supuesta cuna de la prosperidad. Mientras tanto, en China, el Estado ha intervenido fuertemente en el mercado inmobiliario, ha construido millones de viviendas sociales, ha regulado el acceso al crédito y aunque tiene sus propias burbujas, al menos hay una intención de gobernar el mercado, no de ser gobernado por él. Y aquí es donde quiero detenerme, porque este no es un debate entre capitalismo y comunismo. Esa dicotomía ya no explica la realidad. Este es un debate entre un modelo económico centrado en el bien común y otro centrado en la acumulación privada sin límites, entre un Estado que interviene para corregir desequilibrios y otro que se rinde ante los poderes económicos. Y mientras nosotros seguimos discutiendo si el salario mínimo debe subir $1 o $2, China invierte miles de millones en inteligencia artificial, en salud preventiva, en redes ferroviarias, en diplomacia económica. Esa es la distancia que nos separa. No es solo económica, es mental, es estratégica. No se trata de admirar a China, se trata de reconocer que el mundo cambió y que quien no se adapta desaparece. Así de claro. Yo no estoy aquí para defender un modelo extranjero, estoy aquí para exigir que recuperemos lo mejor de nuestro propio modelo, esa capacidad de innovar, de organizarse, de transformar la adversidad en oportunidad. Pero para hacerlo tenemos que dejar de mentirnos. No somos los únicos líderes, no tenemos las mejores políticas, no estamos ganando la competencia y si no cambiamos, el futuro será definido por otros, por quienes sí se atrevieron a planificar, a invertir, a distribuir. El ascenso de China no es un accidente, es la consecuencia lógica de decisiones inteligentes
sostenidas y colectivas. El declive de Estados Unidos tampoco es accidental. Es la consecuencia de decisiones egoístas, cortoplacistas y dirigidas por una minoría, pero aún estamos a tiempo. El futuro no está escrito. Podemos elegir, podemos reconstruir, podemos reaprender, pero solo si entendemos que el verdadero enemigo no está allá afuera, está aquí adentro, en nuestras políticas, en nuestras omisiones, en nuestra comodidad. Y el primer paso, como siempre, es mirar de frente, sin excusas, sin eufemismos, con honestidad radical, porque si no lo hacemos ahora, cuando despertemos ya será demasiado tarde.